Nuevamente nos encontramos hoy para hablar del tiempo y las culturas, y hoy específicamente de la historia de Colombia. Recuerden que las tres competencias que nos van a evaluar son el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. Colombia precolombina o prehispánica va del año 20.000 a.C. hasta 1492, hasta el descubrimiento o la invasión a América. Los periodos de la historia precolombina son 5: el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. La historia de Colombia está dividida en 5 periodos, desde el periodo indígena hasta el periodo republicano. El periodo indígena es el primer periodo de nuestra historia. Va desde el año 15.000 a.C. hasta 1492. Se caracterizó porque estaba poblada nuestro territorio por pueblos nómadas, es decir, iban de un lado hacia otro. Las sociedades indígenas más importantes fueron los taironas, los muiscas, los caribes, los quimbayas, los panches, la cultura agustiniana, entre otras. ¿Qué fue la época colonial? Fue el periodo entre 1550 y 1810. Se organizaron las primeras audiencias hacia 1810, cuando se inicia el proceso de emancipación de Colombia. Durante este periodo, los españoles se apoyaron económicamente en el trabajo de indígenas y esclavos africanos. La economía colonial de la Nueva Granada tuvo unas instituciones que fueron la encomienda, la mita, el resguardo y la esclavitud, que solamente daba beneficios a la corona española. ¿Cuáles fueron las principales características de la sociedad colonial? El mestizaje, la discriminación de la mujer y la influencia de la iglesia. Se caracterizó por tener gobiernos locales, obviamente todos liderados por el rey desde España. Aparecen los virreinatos y las reales audiencias, las gobernaciones, las capitanías generales y los cabildos. La cultura y el arte durante la colonia fueron liderados por el arte impuesto por la Iglesia, por la religión católica. Ellos tuvieron gran influencia en la arquitectura, en la pintura, en la literatura, en la música y eran los dueños de la educación. Recuerden que el arte que predominó en este periodo de la historia colombiana fue el barroco. La minería fue la base de la economía en la primera etapa de la colonia. El gobierno colonial estaba presidido por el rey, que desde España instituyó la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. En América, la Real Audiencia y gobernaban los virreyes. Era descentralizado porque ellos gobernaban en cada una de las regiones. La pirámide social fueron los españoles, los criollos, los mestizos, mulatos y zambos, los indios y los negros. El periodo colonial en la América española tuvo 4 regiones: la Nueva España, en donde vamos a encontrar a México y Centroamérica; la Nueva Granada, donde están Colombia, el Ecuador, Venezuela y Panamá; el Perú y la región del Río de la Plata. La independencia de Colombia es el periodo que va entre 1810 y 1819. Las causas de la independencia fueron sociales, causas políticas y causas también económicas. Las sociales, por el poder que tuvo la Iglesia Católica, quienes acabaron con las creencias y con toda la parte religiosa de nuestros indígenas, que eran politeístas. Hubo gran desigualdad social.
Dentro de las causas económicas está la gran cantidad de impuestos que la corona española obligaba a pagar a los habitantes de la Nueva Granada. Y las causas políticas, los criollos tenían gran descontento porque no tenían ninguna incidencia ni influencia dentro del gobierno colonial. La semilla para que empezara el proceso de emancipación de Colombia fue la insurrección o revolución de los comuneros que se gestó en Santander, más exactamente en Charalá y en el Socorro Santander. Manuela Beltrán y José Antonio Galán fueron los líderes de la insurrección de los comuneros. La guerra de independencia de Colombia se da en el primer cuarto del siglo XIX. Fue la que dio inicio al proceso de emancipación del territorio que hoy todos nosotros ocupamos. Una de las causas para que se gestara ese movimiento de emancipación fueron las invasiones napoleónicas en 1808 a España. Las etapas del proceso de independencia son 5. La primera es la etapa de los movimientos o juntas de gobierno. La segunda, las etapas de la declaración de independencia. La tercera, la reconquista española. Las etapas de la lucha armada final son la cuarta y finalmente la etapa de la organización republicana. Los principales líderes en México fueron Hidalgo y Morelos, Simón Bolívar en la Nueva Granada y el general San Martín en el Virreinato del Río de la Plata, lo que hoy son Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. O'Higgins en Chile. Las consecuencias fueron la fragmentación política. Hubo grandes enfrentamientos entre los nuevos países independientes. España perdió sus colonias excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y el archipiélago del Pacífico. Recuerden ustedes que Cuba fue la última colonia que perdió España en 1909. Y hubo grandes problemas sociales y neocolonialismo. Aquí tenemos un mapa de la Primera República. Si ustedes se dan cuenta, la Nueva Granada está formada por Venezuela, el Ecuador, Colombia y Panamá. La República de Colombia es el periodo que va entre 1819 hasta hoy. La época republicana inicialmente tuvo 3 periodos: la formación y desintegración de la Gran Colombia, la Guerra de los Supremos y la creación de los partidos políticos. Aquí tenemos un cuadro donde está la diferencia que hay entre la monarquía y la república. La independencia y la Gran Colombia tienen 3 momentos. El primero va entre 1808 y 1812, el segundo entre 1812 y 1820 y el tercero entre 1820 y 1822. La Gran Colombia se formó entre 1822 y 1830. La época republicana tiene 3 periodos: el Proyecto Nacional Criollo entre 1830 y 1895, el Proyecto Nacional Mestizo entre 1895 y 1960 y el Proyecto Nacional de la Diversidad entre 1960 hasta hoy. La Patria Boba fue un periodo que fue entre 1810 y 1816, en donde se evidenció que los criollos no estaban preparados para gobernar. Cada aldea proclamó sus propias autoridades y tenían sus juntas de gobierno independientes y soberanas. Aquí encontramos la diferencia que hay entre el centralismo y el federalismo. El centralismo es el establecimiento de un gobierno central y único. El federalismo, el establecimiento de un gobierno nacional o único en la que el gobierno central no tenía decisión. En el federalismo se conformó un gobierno que dictaba las leyes para todo el territorio nacional.
En el federalismo, la conformación de congresos provinciales que dicen las leyes exclusivamente para sus territorios, como México y Estados Unidos. En el centralismo, la unificación de todas las providencias del país alrededor de una sola constitución y la creación de un gobierno nacional y único. En el federalismo, la separación de todas las provincias, las cuales pueden establecer sus propias constituciones. Establecieron un ejército en cada provincia. En julio 14 de 1848 se da origen a los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano. Simón Bolívar, conservador. Francisco de Paula Santander, liberal. Nuestra historia constitucional tiene unos antecedentes normativos, sociales y culturales, desde 1810 hasta 1990. La evolución constitucional en Colombia se da entre 1809 y 1811, donde nacen otras constituciones en cada provincia, como Tunja, Cartagena, Antioquia, Mariquita y Neiva. Las diferencias entre las constituciones es que hasta la Constitución de 1886 Colombia fue un Estado de derecho, donde se respetaban más los derechos colectivos que los individuales. No existía la acción de tutela. En 1991 Colombia se convierte en un Estado social de derecho, donde priman los derechos fundamentales, económicos y sociales, y aparece la acción de tutela como el mecanismo para garantizar esos derechos fundamentales. Entre 1899 y 1902 se da en Colombia un enfrentamiento bipartidista que nosotros conocemos como la Guerra de los 1000 días. Esa Guerra de los 1000 días trajo como grave consecuencia la independencia de Panamá. ¿Por qué se independiza Panamá? Porque resulta que durante la Guerra de los 1000 días hubo 3 departamentos al que el Estado no puso nada de atención: Santander, Antioquia y Panamá. Frente al abandono que tenía el Estado por Panamá, Estados Unidos aprovecha la coyuntura, les da apoyo económico y militar y ellos declaran su independencia el 3 de noviembre de 1903. En 1928 se da la masacre de las bananeras. La base de la economía del departamento de Magdalena fue y es la producción y exportación del banano. En este momento, esta producción y exportación estaba en manos de una compañía que nace en Boston. Se llama la United Fruit Company Internacional. Contrataba a sus empleados utilizando unos justeros o intermediarios. Les pagaban salarios miserables que no eran en dinero sino en bonos, y las jornadas laborales eran extenuantes. Estos obreros se organizaron y se fueron a la huelga, que es un derecho constitucional. En ese momento el presidente de Colombia fue el último de la hegemonía conservadora, Miguel Abadía Méndez. Recuerden que la hegemonía conservadora fue entre 1885 y 1930. Miguel Abadía Méndez envió un contingente del ejército a Ciénaga y asesinaron a un montón de campesinos. Esto lo evoca Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Después de la hegemonía conservadora vendrá la República Liberal. Se dará en la República Liberal la guerra con el Perú.
la reforma constitucional de 1936 de Alfonso López Pumarejo. Y en ese periodo, a la par en el mundo se daba la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. El 9 de abril de 1948 se da en Bogotá el Bogotazo. Es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Esto da comienzo nuevamente a un enfrentamiento bipartidista en Colombia. Un enfrentamiento bipartidista que generó que existieran ejércitos conservadores y ejércitos liberales, que se dieran los primeros fenómenos de grandes desplazamientos en Colombia por violencia política y que aparecieran los primeros movimientos de autodefensa campesinos que hubo en Colombia, las guerrillas liberales de los llanos, lideradas por Guadalupe Salcedo, y las guerrillas liberales del Tolima, lideradas por Manuel Marulanda, que en 1964 creó las FARC. De 1953 a 1957 habrá una dictadura militar liderada por el general Gustavo Rojas Pinilla. Es el periodo que nosotros conocemos como de la dictadura militar. En 1956 se reunieron en Benidorm, España, Laureano Gómez, conservador, y Alberto Lleras Camargo, liberal, y firmaron el Pacto de Benidorm, que dio como origen el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un periodo que va de 1958 a 1974. Se caracterizó por la alteridad, que quería decir que se alternaban el poder. 4 años gobernaba un liberal, 4 años gobernaba un conservador. Por la biparidad, aquí no habría cabida para más partidos políticos, solo el liberal y el conservador. Se diseñó inicialmente para 12 años, pero se fue a 16 años. Los presidentes son 4. De 1958 al 62, Alberto Lleras Camargo. De 1962 a 1966, Guillermo León Valencia. En este gobierno nace la insurgencia en Colombia. En 1964, las FARC y el ELN. En el 66, la Autodefensa Obrera y el Ejército Popular de Liberación. Del 66 al 70, Carlos Lleras Restrepo creó el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el ICFEX. Creó el Instituto de Crédito para la Educación en el Exterior, el ICETEX, y creó el ICBF, Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar. En 1970 tenía que acabarse el Frente Nacional. Ya no habría más biparidad. Entonces, para el periodo 1970-1974, hubo un tercer candidato, Gustavo Rojas Pinilla. Belisario Betancur en ese momento también fue candidato, y Misael Pastrana Borrero. Estos dos últimos conservadores. Resulta que se llevaron a cabo las elecciones y hubo un fraude electoral. Se fue la luz en Bogotá, se silenciaron los medios de comunicación, y al otro día nos dirían que el nuevo presidente era Misael Pastrana Borrero. Frente a ese fraude, que fue el 19 de abril de 1970, entre 1970 y 1973 surgirá otro movimiento guerrillero, el movimiento 19 de abril M19. Colombia desde 1974 hasta 1990, o sea, después del Frente Nacional, se caracterizó por el narcotráfico, el paramilitarismo, el terrorismo y la guerrilla. De 1974 a 1978 gobernó Alfonso López Miguelsen. Creó el Estatuto de Seguridad y nos inscribió
en un plan de los Estados Unidos para combatir la insurgencia en América Latina, la doctrina de seguridad nacional. Del 78 al 82, Julio César Turbay Ayala, liberal. Es el gobierno de los presos políticos. Declaró el país en estado de sitio. De 1982 a 1986 gobernó Belisario Betancur Cuartas. Dio una amnistía, o sea, un perdón a los presos políticos del gobierno de Turbay Ayala. En este gobierno se dieron unos diálogos de paz con la Coordinadora Nacional del Guerrillera. De ahí surgió la Unión Patriótica, 8.000 desaparecidos. Y se hace la primera extradición. Fue Carlos Leder. Frente a todo eso que según el M-19 atentaba contra la soberanía nacional, quisieron demostrarle al mundo que la democracia en Colombia era una mentira, una falacia, que la extradición atentaba contra la soberanía nacional y que el proceso de paz había sido una mentira. Y se tomaron el Palacio de Justicia. Enseguida después, a los 8 días de la toma del Palacio de Justicia y de la retoma, fue la tragedia de Armero. Hizo erupción el volcán Nevado del Ruiz. Virgilio Barco gobernará entre 1986 y 1990. Aquí se creó el PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, y se indultó a los guerrilleros del M-19, se convirtieron en partido político. Enseguida aparecieron 3 candidatos a la presidencia de la República: Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro del M-19 y Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo. En un solo año fueron asesinados los 3. Y sobre ese velorio subió al poder el hombre que cambió los destinos económicos del país, César Gaviria Trujillo. Gobernó entre 1990 y 1994. Nos dijo bienvenidos al futuro, y nos dijo qué clase de futuro. Nos matricula en el neoliberalismo. Materializó la reforma constitucional inspirada en la séptima papeleta. Consigue la desmovilización de 7 grupos armados. En ese momento casi que se firma la paz con las FARC. Una apertura económica y reformas. La reforma arancelaria. Los aranceles son los impuestos que se pagan por importar o exportar. La reforma portuaria, la reforma cambiaria, la reforma tributaria. Una reforma a los planes de vivienda. Una reforma laboral, aquí surge la Ley 100, y una reforma de comercio exterior. Surge la Constitución Política de 1991, donde se consagran, aparte de los derechos fundamentales, también los económicos, sociales y colectivos. El 5 de julio se da la redacción final de la Constitución en 1991. Ernesto Samper Pizano gobernó de 1994 a 1998. En el gobierno de él creó el CISBEN, pero hubo un gran escándalo. El proceso 8000. El proceso 8000 fue la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña política. Los 8 años de Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de la República de Colombia. Después de Andrés Pastrana, que se caracterizó porque inició un proceso de paz con las FARC, nos inscribe en el Plan Colombia y entrega una zona muy grande del país a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los años de Álvaro Uribe en la presidencia de Colombia fueron 8, del año 2002 al 2010. Ejecuta el Plan Colombia, hace un proceso de paz, una desmovilización de los grupos de autodefensa San José de Ralito. Desafortunadamente aquí se dan los falsos positivos
establece la doctrina de seguridad democrática. Entre el 2010 y el 2014 va a gobernar Juan Manuel Santos. El plan de gobierno de Juan Manuel Santos fue Colombia, la paz ya viene. Comenzó un proceso de paz que está bastante flojito, sobre todo porque se crea la Jurisdicción Especial para la Paz con una cantidad de beneficios para los desmovilizados. Del 2018 al 2022, Iván Duque. Dentro de nuestra memoria colectiva sigue viviendo la toma del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero, y un personaje muy importante para nosotros que abrió la conciencia nacional, nos dejó un gran legado. Porque el problema de los colombianos es que no tenemos conciencia colectiva. Muchísimas gracias.